Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les queremos explicar por medio de este video lo que viene siendo el despido más frecuente en Chile. ¿Cuál es? El despido por la causal de necesidades de la empresa. El despido por el artículo 161, inciso 1 del Código del Trabajo. Les vamos a explicar qué es este despido por necesidades de la empresa, cuáles son sus requisitos y lo más importante o en lo que nos vamos a enfocar es qué debe hacer el trabajador, qué debe hacer usted si lo despiden por necesidades de la empresa, en qué se tiene que fijar, cuáles son las precauciones que debe tomar. Abajito del video les vamos a dejar el link de la página web en donde nosotros explicamos con un mayor detalle los requisitos y qué debe hacer usted si lo despiden por esta causal. Para que por favor, si es que está en este caso, no solamente vea este video, sino que vea el artículo que nosotros ponemos abajo porque ahí indicamos los requisitos y lo que usted se debe fijar. Bueno, dicho lo anterior, el despido por la causal de necesidades de la empresa está pensado en el Código del Trabajo justamente para cuando la empresa está en ciertas situaciones, en cierta necesidad. Está pensado entonces en situaciones en que la empresa tiene necesidades que sean de carácter técnico o económico, que siendo objetivas y ajenas a la mera voluntad del empleador, se hace necesario, en virtud de ella, poner término al contrato de trabajo del trabajador. En estas palabras, un poco vagas, si ustedes quieren, se esconden detrás de ellas los requisitos que impone la causal de necesidades de la empresa. Les doy las estadísticas. La estadística es que cuando al trabajador lo despiden por esta causal de necesidades de la empresa y el trabajador demanda, un 90% de los casos, un 90% de los casos de las demandas las va a ganar ese trabajador. Entonces, tú como trabajador, si eres tú el trabajador afectado o un amigo, tu señora, tienes que fijarte en cómo se dio el despido y si es que puedes aspirar a algo o no demandando y cuáles son las posibilidades reales de hacerlo. Algo que es un poco difícil, pero al conocer esta causal podemos ver en qué tenemos que fijarnos cuando nos invoca esta causal el empleador. ¿Qué quiere decir cuando yo decía que el despido por necesidades de la empresa es un despido de carácter objetivo? Nos sirve aquí que la empresa, cuando te despida por esta causal de necesidades de la empresa, alegue una reestructuración o alegue que tiene que racionalizar personal o alegue que hay una modernización. Nos sirve en la medida de que no tenga una objetividad aquello que se alegue. Es decir, no basta que la empresa quiera modernizarse, no basta que la empresa quiera reestructurarse. Tienen que haber situaciones de carácter técnico o económico atrás de esto, que es lo que se funda el despido, para ejecutarlo. De lo contrario, no se puede. ¿Y por qué tienen que haber estas circunstancias de carácter técnico o económico? Bueno, porque hablamos de un despido por necesidades de la empresa. No hablamos de un despido por la mera voluntad del empleador. Porque si no, imagínense para qué va a existir este despido por necesidades de la empresa si basta que el código dijera empleador, si usted quiere, lo puede echar y no va a haber consecuencias para usted. No, ¿verdad? La ley establece el despido por necesidades de la empresa cuando el empleador está en una situación de necesidad real y el despido se basa, por tanto, en antecedentes de carácter técnico o económico, que son antecedentes que debe acreditar el empleador cuando el trabajador demande. O sea, el trabajador está aquí en un muy buen pie para demandar. ¿Por qué? Si yo soy trabajador, me despiden por esta causal y demando, tengo la de ganar. ¿Y por qué tengo la de ganar? Porque empiezo ganando, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no es que yo como trabajador al demandar que tenga que probar que las necesidades no son reales. Es al revés. Es el empleador el que debe probar, el que tiene la carga de probar de que las necesidades que invocan la carta de despido son reales. Por ejemplo, si el empleador va a alegar que están malas las ventas, ha tenido bajas ventas, eso puede que le sirva para ganar, pero habría que ver, porque si es que hablamos de una situación transitoria de bajas ventas en los últimos meses, de un empleador que tiene un alto patrimonio, eso no le va a servir. Distinto es si es que hablamos tal vez de un kiosco en que ha tenido malos resultados y que está al punto de irse a la quiebra, ¿verdad? Puede que ese tenga mejor resultado, ese empleador.
Ahora, ¿en qué se tiene que fijar el trabajador cuando es despedido por necesidades de la empresa? Primero, le tiene que llegar una carta o le tienen que dar una carta de despido, que es una mera comunicación de las razones por las cuales se están despidiendo. Esa comunicación del despido ustedes no la pueden enviar o se la mandan al abogado laboral con el que ustedes confíen y vamos a analizar, según esa carta, la viabilidad del caso y la proyección de ganar o no. Los trabajadores que sobre todo se tienen que fijar aquí es aquellos trabajadores que tienen años de servicio y son despedidos por esta causal. Esos trabajadores que tienen años de servicio y son despedidos por la causal de necesidad de la empresa, no firmen finiquito, por favor, antes de mostrarle la carta de despido a un abogado y preguntarle las posibilidades que tienen de ganar. Porque van a poder demandar no solo por despido injustificado para que se les dé un adicional a lo que se les va a pagar por años de servicio de 30%, sino que van a poder demandar también seguramente para que les devuelvan lo que les están descontando de seguro de cesantía. También hay otros trabajadores que se tienen que fijar. ¿Quiénes son? Por ejemplo, aquellos trabajadores que están contratados a plazo fijo y los despiden por necesidades de la empresa antes del vencimiento del plazo. Esos trabajadores deben fijarse porque podrían eventualmente demandar por lucro cesante para que les paguen hasta el vencimiento de su contrato. También se tienen que fijar como tercero aquellos trabajadores que estén contratados por obra o faena. Si es que usted, señor, está contratado por obra o faena y los despiden por la causal de necesidades de la empresa, usted eventualmente puede demandar para que le paguen hasta el término de la obra o faena para la cual se le contrató. Hay otros casos lógicos en que también hay que fijarse, ¿verdad? Pero ya son más de perogrullo, ¿verdad? O sea, si es que despiden a una trabajadora embarazada o con fuero maternal o con fuero sindical o con algún tipo de fuero, el trabajador debería fijarse porque puede pedir su reincorporación, ¿verdad? En general, aquellos que quedan desamparados, sí, cuando despiden por esta causal, son aquellos que tienen menos de un año de servicio y están contratados indefinidos. Esos trabajadores normalmente no pueden hacer nada y tienen que firmar el finiquito en la práctica en la mayoría de los casos. Salvo ciertas excepciones, por cierto, ya que habrá que evaluarse. Además, se tienen que fijar aquellos trabajadores que los despidan por esta causal y crean que los están discriminando. Por ejemplo, aquel que le aplican la causal de necesidades de la empresa y cree que lo están discriminando por su condición sexual, por ejemplo. Aquel trabajador, estamos hablando que, por ejemplo, le ponen la causal de necesidades de la empresa, pero él cree que el despido es por su condición sexual. O también debe fijarse aquel trabajador que cree que el despido es una discriminación por sus licencias médicas, por razones de salud o por razones políticas. En general, aquellos trabajadores que crean que los están discriminando. Y también tienen que fijarse aquellos trabajadores que son despedidos posterior a una denuncia en la inspección del trabajo. Es decir, aquellos que se les despide por necesidad de la empresa y son despedidos con posterioridad a una denuncia de inspección. Esos trabajadores también tienen que fijarse. ¿Por qué? Porque pueden aspirar a indemnizaciones mayores, firmando el finiquito con una reserva de derechos que nosotros ya le hemos explicado en otros videos. Todo aquel trabajador que cree que su despido es vulneratorio debería fijarse o consultar a un abogado antes de firmar el finiquito. Ahora, ¿qué tiene que hacer el trabajador que es despedido por la causal de necesidades de la empresa y cree que su despido es injustificado o cree que su despido es vulneratorio de sus derechos fundamentales o es un despido discriminatorio? Bueno, ese trabajador tiene que evaluar con un abogado su despido para ver si es que es posible demandar y obtener indemnizaciones adicionales. Pero en el meollo, ese trabajador lo que debe hacer es, por ahora, si me despidieron y creo alguna de estas circunstancias, no firmar el finiquito. La carta de despido sí, fírmela en la medida que le den una copia. Reitero, fírmela en la medida que le den una copia, porque es importante para uno como abogado ver esa carta de despido, ¿ya? Por tanto, si le dan una copia de la carta de despido, usted fírmela en la medida que le den una copia y nos la manda. En cuanto al finiquito, que es lo que se firma normalmente en una notaría, ante el funcionario de la inspección del trabajo,
o el presidente del sindicato de la empresa, ese no lo firmen sin antes hablar con nosotros o con el abogado laboral de su confianza. ¿Por qué? Porque si creemos que usted puede demandar, si creemos que usted puede optar a indemnizaciones adicionales, nosotros le vamos a decir, firme este finiquito, pero fírmelo con una reserva de derechos. Y le vamos a armar, para su caso concreto, la reserva de derechos que debe poner. Entonces le vamos a decir, ponga, me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, por ejemplo, descuento de seguro de cesantía, tutela laboral, daño moral, según lo que nosotros, luego de conversar con usted, creamos que usted pueda demandar. Esta reserva de derechos a la que yo aludo, siempre usted no se meta a internet y coloque la reserva de derechos que a usted le dé la gana. Pregúntenle al abogado que usted quiera en realidad, qué reserva de derechos poner para su caso concreto. Usted le cuenta la situación primero y después el abogado va a armar la reserva y le va a decir qué poner. ¿Por qué? Porque nos sirven aquí reservas genéricas. Es decir, si un trabajador pone me reservo el derecho para demandar o me reservo acciones legales o me reservo derechos, como he visto lamentablemente en muchos finiquitos, ese trabajador está muerto desde un plano laboral en cuanto a la posibilidad de demandar. No va a poder hacerlo. Porque si lo hace va a perder. ¿Por qué? Porque su reserva de derechos está mala. Recuerden siempre ustedes que todo finiquito tiene en las últimas cláusulas unas cláusulas en donde el empleador le pone que el trabajador renuncia a acciones legales, que se encuentra todo pagado y conforme con todo, bla, bla, bla. Bueno, la única excepción a esas cláusulas es específicamente lo que ponga el trabajador en su finiquito. Entonces, sobre todo aquellos trabajadores que están en los casos que yo relaté, ¿ya? Aquel trabajador con años de servicio, aquel trabajador que está contratado a plazo y no ha vencido el plazo, aquel trabajador que está contratado por obra o faena y lo despiden antes de que termine la obra o faena, aquel trabajador que lo despiden y que cree que su despido es discriminatorio o que su despido puede haber alguna vulneración de derechos en su despido. Bueno, antes de firmar el finiquito, que nos contacte, que evalúe su despido y después que lo firme. Y al trabajador, ¿por qué le conviene hacer eso? Primero porque la mayoría de los abogados laborales, seamos nosotros, sea el que usted elija, normalmente su finiquito no le va a cobrar nada, ya nosotros por lo menos trabajamos así, es decir, lo que le van a pagar a usted en su finiquito cuando lo firme con la reserva de derechos que le vamos a decir, de ahí no le cobramos ni un peso, es todo suyo. De lo adicional, uno como abogado es lo que normalmente cobra. Por cierto, cada abogado tiene su forma de cobrar, pero nosotros, para efectos de no tocarle al trabajador lo que tiene seguro, de ahí no cobramos nada. Por tanto, solo cobramos de lo adicional que ganamos. Entonces, el trabajador sí o sí le va a convenir evaluar su despido y luego firmar el finiquito y con la reserva de derechos que le diga el abogado que decida llevar el caso. Saludos amigos, que estén bien.